Hola a todos. La clase de hoy trata sobre un texto de Hannah Arendt que se llama Eichmann en Jerusalén. Este texto, la idea de la presentación de este texto es para que ustedes tengan el panorama de qué es la definición de justicia en el caso de Platón. El panorama de una teoría de la justicia general, de cómo tiene que funcionar una sociedad organizada, que funcione correctamente, mínimamente a lo que debería aspirarse. Y este complementaría la unidad justicia, y sería ya el último texto de la unidad justicia, desde el punto de vista de lo particular, o sea, lo que estamos exponiendo en este texto, lo que está analizando Hannah Arendt en este texto, es el caso puntual de un juicio, y en este caso nada más ni nada menos que el juicio a Eichmann por parte del Estado de Israel. El libro está motivado por un artículo que le piden a Hannah Arendt que escriba en la revista New Yorker, que es una revista muy importante norteamericana, en donde escriben muchos intelectuales. Este artículo fue publicado en 1963 y el juicio es del 61, realizado en Jerusalén. La intención de la autora, y lo marca varias veces en el artículo y en el libro, era relatar el proceso del juicio individual y hacer el análisis de si se aplicó o no la justicia. El acusado es Adolf Eichmann. ¿De qué se lo acusa a Adolf Eichmann? Nada más ni nada menos que de crímenes contra la humanidad y de crímenes contra el pueblo judío. Crímenes de guerra durante el periodo del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si necesitan más información, o sea, nosotros vamos ahora a hacer un pequeño pantallazo de esta información, pero si ustedes necesitan más, rastreenlas. Les mandé un email con links, incluso de películas, para que ustedes se fijen. O sea, hay mucha bibliografía, pero también hay mucha información circulando respecto a este tema, ¿no? Porque es un tema muy importante. ¿Quién es Hannah Arendt? Hannah Arendt es una filósofa alemana judía, discípula de Husserl, Heidegger, se recibió y se doctora bajo la dirección de Karl Jaspers. Todos estos son filósofos importantísimos y muy conocidos. También fue discípula de Martin Hartmann, que en el año 1941, a raíz de la persecución judía, debe emigrar y decide emigrar a Estados Unidos. En Estados Unidos es contratada como profesora en la Universidad de California, en la Universidad de Chicago, trabajó también en la Universidad de Columbia y en Princeton. Y del 44 al 46 fue directora de investigaciones para la Conferencia sobre Relaciones Judías, y del 49 al 52 de la Reconstrucción Cultural Judía. Y por eso es tan importante y tan valiente su información, porque ella es judía, incluso ha sufrido, obviamente, persecución, y ella tiene la valentía de decir la verdad respecto del proceso. O sea, de ella se esperaba, y por eso, además, tanto conflicto con el texto, que ella fuera incondicional a su pueblo y a su gente, y en ese informe hablara del infame crimen, o sea, nada, o sea,
cargar a las tintas en algún sentido. Ella lo que hace es tratar de ser objetiva e indica qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal. Y para mucha gente estuvo, fue muy criticada por esto, ¿sí? ¿Quién es Adolf Eichmann? Adolf Eichmann termina siendo un criminal de guerra, pero bueno, era un general alemán, miembro de la SS, responsable directo de la solución final, especialmente en la ubicación de la gente en Polonia, o sea, en los campos de concentración. Ustedes sabrán que los campos de concentración del sistema nazi se radicaron fundamentalmente en el este de Europa, o sea, en Polonia, ¿no? Los campos más famosos de concentración están en esa zona. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchos de los miembros importantes del partido se suicidan. Algunos son apresados y son juzgados en los juicios de Nuremberg, ¿no? Porque vamos a hablar de las leyes de Nuremberg, ¿no? Hay juicios y hay leyes, en el mismo lugar, obviamente. Pero muchos fueron trasladados o aprovecharon o recibidos por algunas naciones. Una de las naciones que recibió ilegalmente, o sea, de una manera no pública, fue la Argentina. Y es a la Argentina en donde se radica Adolf Eichmann bajo el nombre de Ricardo Klement. Había una agrupación judía liderada por Simon Wiesenthal que se ocupó de rastrear a jerarcas preeminentes que todavía siguieran vivos y, bueno, por algunos datos descubren la presencia de Klement en Argentina. El Estado de Israel, a través de su rama de espionaje o de su servicio de inteligencia, llamado Mossad, realiza un operativo para raptar, para secuestrar de la Argentina a Ricardo Klement, no pidiendo la extradición por vías legales, sino haciendo esta maniobra de una manera ilegal. ¿Qué es la solución final? Bueno, la solución final es o también se lo llama la solución judía, es el sistema o la organización que realiza el Tercer Reich, el nazismo, para eliminar sistemáticamente a la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. A toda persona clasificada como judía para los nazis, independientemente de la religión que profesara, ¿no? Bueno. ¿Cuándo se toma la decisión de esta solución final? Bueno, esto yo no profundizo en este tema aquí en el video, primero porque es muchísima la información que hay de la Shoah y del Holocausto. La Shoah es como lo llama el pueblo de Israel, Holocausto es como vulgarmente se conoce, porque creo que es un tema interesante para investigar y quiero suponer que es un tema conocido por todos, ¿no? Esta decisión de la solución final se toma en una reunión, y acá empieza como a meterse un poco más en profundidad a donde queremos llegar nosotros. Esta decisión se toma en una conferencia que se realiza en una muy bonita residencia al borde del lago Wannsee, a la que se va a pasar a llamar la conferencia de Wannsee.
En esta conferencia se redacta un documento que firman todos los presentes, en donde explícitamente se indica que gran parte de las personas judías van a ser trasladadas y que muchos van a morir en ese traslado, que las personas judías o las consideradas judías por el régimen nazi, ahora después aclaro por qué dije esto, van a trabajar gratuitamente para el Estado, y van a ser llevadas a áreas específicas para construir carreteras, en fin, se los va a dividir por sexos, gran parte morirán por causas naturales según ellos, y el remanente final, que serían los más fuertes, deberán ser seleccionados naturalmente porque son los que representan el peligro de la reproducción de la raza judía. Bueno, esto tiene un montón de... Hay un montón de ramificaciones de todo esto que estoy explicando, pero esto se determina en una reunión en la que están presentes un montón de personas. Acá yo les anexo en el PowerPoint 2 fichas con todos los integrantes, entre los que había muchos miembros, o sea, muchos ciudadanos alemanes, o sea, muchos miembros de la civilidad, obviamente del gobierno. En ningún momento se pone en duda si está bien o mal el asesinato, sino los modos, ¿no? En esta conferencia, uno de los participantes de la misma y que firma y que acepta, en fin, es Adolf Eichmann. O sea, no hay ninguna duda de su participación en esta conferencia. Esta conferencia se realiza en 1941 y a partir de aquí está por escrito y triplicado, porque los nazis, una de las cosas que tenían, como todos los totalitarismos, era una burocracia muy bien organizada y aceitada, y todo se hacía por triplicado, ¿no es cierto? En esta conferencia se determina por escrito y se firma, y la firman los representantes, este grupo de representantes, de los cuales hay un grupo, hay unos pocos que son militares, pero el resto son civiles. Se ratifica esto de la solución final, se decide, se determina, se ratifica en esa conferencia en 1941. La importancia de esto es para el caso del juicio específico de Eichmann, ¿no? O sea, ¿dónde está su responsabilidad? Y él era el encargado, el responsable de la relocación de todos estos judíos hacia el este, ¿sí? Hacia los territorios de Polonia. Hay que tener en cuenta hay que tener en consideración algunas cuestiones, como por ejemplo, si quieren para que ustedes lo busquen también, ¿qué es el totalitarismo? ¿Qué decisiones se toman? ¿Cuáles son las características del régimen totalitario? En la clase de Zoom yo les comenté que es una práctica frecuente dentro de los regímenes totalitarios, incluso a veces dentro de los regímenes populistas, tener, fundamentalmente en el pasado, ¿no es cierto? Pero esto lo llamativo es que es del siglo XX esto que pasa. Por ejemplo, en el Imperio Romano, en el Medioevo, en la modernidad, el gobernante que ejerce el poder con mano de hierro, en algún momento necesita plata, entonces pone como grupo, como chivo expiatorio, alguno de los grupos sociales que se caracterizan por tener mucho dinero. En el caso de los nazis, tomaron a los judíos de la banca judía. Y los exterminan para quedarse y confiscar sus bienes. Es una práctica que, si uno estudia algo de historia y lee un poco de historia, se ve frecuentemente en el tiempo.